Venga, va. Bien, Tira vamos. para adelante. Bueno, bienvenidos. Estamos acá por entrevistar al señor Francesc Picas en exclusiva para Loco por Ti. Después de tanto tiempo, ¿cómo estamos? Muy bien. Muy bien, muy Feliz. bien. Feliz. Feliz. Francesc Picas feliz. 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 Bien. Ya pasamos la primera función de In-Time. ¿Cómo fue ese volver al escenario? Aún tengo aquí un gusanillo, ¿no? Dando vueltas. No, fue espectacular desde que hemos llegado aquí a Buenos Aires, preparando durante tanto tiempo para poder desembarcar en ese Piccadilly. Superó con creces todas las expectativas. Las expectativas de que eso funcionara han sido más que superadas y de una manera superlativa. Felices. No estoy yo y lo están todo el elenco, o sea, felices. Todos los implicados. ¿Y cómo fue esa preparación de In-Time a la distancia? Bueno, tuvo sus riesgos. Quiero decir, el desembarque en Piccadilly ha sumado muchos esfuerzos, pero que nunca habían estado juntos trabajando. Eso fue fragmentadamente. Fuimos trabajando cada uno de los grupos que conforma el espectáculo In-Time, con Mario unos, con Camerata y Marisol otros, con Israel. Era mucho más fácil trabajar constantemente porque nosotros estamos en Barcelona, pero la primera vez que todo eso se juntaba encima de un escenario y se podían hacer simultáneamente todos los grupos, ha sido aquí. O sea, el estreno mundial de In-Time se ha hecho en Piccadilly el 17 y aún queda una. Ahora ya pasada la prueba de fuego. Ya está, el el ensayo 17, general. Claro, el ensayo general el domingo, que es cuando tenemos la siguiente. Mañana. Ya será de una fluidez y de un disfrute absoluto. Una bomba de amor. Sí, de luz. bueno, sí, de luz en la no me avenida asustes, Corrientes. no me asustes. No, una bomba de luz, por Pero favor. no, feliz. De verdad que muy felices. Sí, lo tendría que describir con una palabra, es feliz. Feliz. Que nos hace a todos felices. Bien. Es una felicidad colectiva. Exactamente. Es un virus que nos ha entrado. Es un virus. ¿Y qué significa este In-Time tanto a nivel personal como a nivel profesional? Ya lo he dicho alguna vez, In-Time es el espectáculo de mi vida. Quiero decir, es lo que... Ahora me vas a hacer emocionar. Ay, ya que lloramos todos. Sí, verdad. Ya que estamos con lágrimas. Estamos con lágrimas fácil. No, es realmente el espectáculo de mi vida. Tiene la medida que yo siempre había pensado que tenía que tener un espectáculo, con toda la libertad absoluta de hacer en cada momento lo que siento, con todo el trabajo previo. Pero aún así, paralelamente, esa libertad de ser espontáneo, de improvisar, de cambiar los planes a la gente, y eso no tiene precio para quien está encima de un escenario, que no estás cohibido, encorsetado, limitado, o sea, libre. Es una maravilla, es un murmón en toda regla. O sea, hay un mundo construido, unos muros, sí, para que el resto para contener y porque tienes unos tempos y estás con más gente y todo eso se tiene que respetar, pero aún así puedes seguir inventando sobre la marcha y eso no tiene precio. No tiene precio. O sea, sos el director de tu propio documental. Así es. El documental de tu vida. Así es, ¿no? totalmente. Lo ha sido toda la preparación, y después de tantísimos años de pensar que esto ojalá fuera posible alguna vez, ya es una realidad. Y se dio In-Time. Y Momento se dio justo. In-Time, seguro. Ni antes ni después. Seguro. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué ahora y no ayer? ¿Por qué ahora y no mañana? No, mañana sí. Bueno, mañana sí, ¿verdad? Mañana sí. Mañana sí. Pues el encontrar, o sea, estar muy satisfecho y convencido de lo que estaba haciendo, sin presiones, sin necesidad de hacerlo. Si acaso una necesidad remota y antigua, pero no una necesidad de nadie más que no fuera mía, que yo podía controlar los tempos. Me he ido rodeando de gente maravillosa que artísticamente le da equilibrio a toda mi propuesta, que yo solo sería incapaz de hacerlo. Y no sé, es porque era el momento justo de hacerlo, y
y todo se puso a favor y los astros empezaron a funcionar y nada, se creó la constelación Intai. Bien. Me gustaría ir un poquito al pasado, pero casi nada, como para dar ahí. Tira. Después de todo lo que fue la vorágine de Locomía y todo el éxito comunal que se acabó, el éxito no se acabó, pero se acabó lo que ya sabemos, vino tu carrera solista, que duró lo que tenía que durar también, evidentemente. ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Cómo fue tomar esa decisión y ese avión de vuelta a casa y esa transición entre lo que fue y lo que se venía por delante a nivel personal, no a nivel artístico, porque vos estabas tomando como tu carrera solista por X motivo, pero ¿cómo fue esa vuelta, esa tomada de decisión y esa sensación de resetearse, de reiniciarse? El tomar la decisión de hacer Bendición es porque yo tenía la necesidad, porque siempre la he tenido, que artísticamente, que eso estuviera en mi vida presente, o sea, el mundo artístico estuviera ahí. No sé, es una necesidad que yo tengo de crear cosas, de hacer cosas, pero no era el momento, ese sí que no fue mi time. Quiero decir, a pesar de lo orgulloso que estoy de Bendición y que sigue sonando maravillosamente bien, a pesar de que han pasado los años, o sea, no ha caducado, yo no estaba preparado para estar en ese escenario solo, de esa manera, en un Acapulco, por ejemplo, abandonado ahí en medio de la nada, y no estaba rodeado de la gente en ese momento necesaria y que a mí me compensara. Todo eso, desaparezco de ese momento porque no sentí que era el mío y a pesar de que estaba haciendo lo que quería, había algo que no estaba en equilibrio. Y la fórmula seguro que no era esa. Al menos yo así lo sentí, sigo pensándolo, de que en ese momento tenía que exiliarme de esa estructura. Y vuelvo y ahí vino. ¿Cómo fue esa ahí vuelta? Ahí sí que fue la nada. Porque claro, fue pasar de un todo a... No. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? Totalmente, ¿qué hago? Estudio, vuelvo a recuperar lo de antes de llegar a Ibiza. ¿Qué? O sea... Yo no estaba ni acostumbrado ni a ir en metro, o sea, las cosas más elementales... Sí. No eran cotidianas. No existían en mi vida, o sea, fue reinventarte, resetearte hasta la médula. Bueno, se hizo 2 años aparcado en la Costa Brava, meditando a ver qué tenía que hacer, sirvió para empezar a escribir, y supongo que ahí, y gracias a una amiga que es psicóloga y su esposo, que es donde estaba exiliado ahí en el mar, me ayudaron a trabajar la idea de volver a formarme, de acabar los estudios, no sé qué arriba. Así fue entrando de nuevo en una realidad paralela a la que yo había concebido como mi mundo para siempre. Yo, cuando estaba dando vueltas por el mundo con Locomía y no con Bendición, yo pensé que eso sería para siempre. Pues no fue así, pero bien, uno lo puede hacer. No, bueno, pero te preparó para lo que seguía. Seguro, ¿no? Y si no hubiera existido eso, ahora seguramente yo no hubiera buscado todo esto para que ahora fuera. Claro, o sea, ha costado 30 años, pero bueno. Pero 30 años no es nada. No es nada, dicen por ahí. Señor. Sí. ¿Y alguna vez te preguntaste qué hubiese pasado si no hubieses dejado Bendición, por ejemplo, si hubieses seguido con la carrera solista? Si hubiese sido capaz de darle forma a eso, pues bueno, hubiese sido... Bueno, es que no lo sé, hacer la proyección de eso iba muy bien, pero es que iba bien externamente y como no iba bien internamente, casi no puedo proyectar algo positivo de ese momento, porque no, a pesar de haberlo luchado, a pesar de haberme involucrado tanto como pude en ese momento con Bendición, yo sé cómo se construyó. También, ¿no? Por eso. Yo creo que me hubiera muerto ahí. No hubiera tenido continuidad. No, yo creo que no hubiera tenido continuidad, porque no estaba apuntando buenas maneras todo. O sea, no puedo proyectarlo. Bien. Y hablando del pasado, Sí. ¿volverías a algún momento de tu vida? No, ¿Ninguno? ¿Infancia tampoco? no. A ninguno. Prefiero. Feliz de una infancia maravillosa en el campo. O sea, nada de estar, por ejemplo, cosechar en una ciudad, o sea, estar con animales, o sea, felicísimo del crecimiento, primero, muy bien rodeado, una buena familia, o sea que, pero no volvería ni a ningún momento de gloria, ni de éxito, ni
de sombras, pero hay muchas. Pero no, por eso, no, pero hay gente masoca que no, en ese declive, en ese acantilado es donde yo estaba mejor a punto del salto. Pero no, como bastante convencido de todo, de los pasos dados, pero no para volver a vivirlo. Sí que he pensado que cuanto más intensamente vivías las cosas o con más profundidad, menos tendrías la necesidad de querer volver a esos sitios. Claro. Porque el volver de 30 años no es un volver a nada, es ir, es un ir. Después del camino recorrido. Claro, es ir, claro, es un volver muy superficial. Distinto, cuanto, o sea, es ir directamente al lugar donde tú querías ir siempre y llegar. Ya está. Feliz. Agosto feliz. Sí, agosto feliz. ¿Y qué es importante para vos? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es importante para mí? Ahora mismo esta necesidad de llenarme de esto trabajado. O sea, para mí importante es luchar por algo, profundizarlo hasta esa perfección que no existe, pero que tú intentas y buscas de una manera acérrima, y ahora disfrutarlo. Es decir, yo no había disfrutado nunca como en estos días de las cosas, con la tranquilidad y la paz, que incluso ya lo hemos hablado una vez, de coger suficientemente distancia como para disfrutar ese momento. No es que pase y luego, pasó esto y casi que te cuenten lo que has vivido. No. De estar parado en un sitio. Estar in time en cada momento. Completamente. Y eso ahora es mi objetivo en la vida. In time, pues el día a día, minuto a minuto. ¿Y qué sentís, vamos más para el plano de lo personal, que heredaste o aprendiste, tanto de tu mamá, qué aprendizaje te dejó tu mamá y qué aprendizaje o herencia te dejó tu papá? Pues de mi madre, de María, pues la capacidad de inventar tu vida, o sea, de luchar por esa libertad. Ella luchó mucho por independizarse de su herencia materna y paterna, de unas familias mucho más, evidentemente por generaciones, pero mucho más conservadora, y ella siempre luchó, como decía, de pequeños vivíamos en un pueblo, pero su ilusión era irse a Barcelona, dejar no sé qué, y ella fue como la entrada al mundo como más urbano, sí. O sea, y con las posibilidades que representa estar en un mundo urbano, que no estás en un mundo rural donde todo es mucho más cerrado, menos posibilidades, por eso mismo. Tuvo que luchar o esperar el fallecimiento de padres, no sé qué, para poder luego dar ese paso, o sea, a pesar de que el entorno no era nada favorable, no sé qué, arrastrarnos a los tres, somos tres hermanos, a Gemma y a Jordi, arrastrarnos a los tres a la ciudad, ella sola, todo un cambio de vida. Toda esa lucha pues fue importante, y supongo que la capacidad del cambio de mi madre. Y de mi padre, yo creo que la irresponsabilidad de muchas cosas. Mi padre se separaron, mi padre hizo una vida paralela enseguida, se fue a Mallorca, una de las Islas Baleares, y con él, que también tuve muy buena relación, casi de todos nosotros, el que tenía que ser una relación más cercana, que la mantuve, pero de él un poco la locura y el atreverse. El atreverse un poco inconscientemente. O sea, mi madre era mucho más consciente de cada uno de los pasos que daba, y mi padre no tanto. Bien, bueno, está bien, pero está buenísimo, los dos puntos. Pero eso me dio la capacidad de romper moldes con riesgo, o sea, de jugar, sí. ¿Y conservas algún objeto de chico? ¿Juguete, recuerdo? ¿Juguetes algo? De chico? ¿Juguete o recuerdo o algún objeto de tu vida pasada, de tu infancia? Que me venga a la cabeza, pues trozos de disfraces. Tengo aún no sé cuándo lo vi, ahora que estábamos revolviendo baúles y cosas para las posibilidades que se abrían de documentales, películas y demás. Apareció, de historias cosidas, apareció sí un trozo de un disfraz de Arlequín, que eso debía tener como
7, 8 años, con una luna aquí plateada y el gorrito. Y digo, ¿cómo se mantiene tejido aún después de tantos años? Sí, nosotros montábamos de pequeños espectáculos para la gente del barrio y no sé qué, para San Juan, por ejemplo, cuando se hacían hogueras, no sé qué, cobrábamos entradas y hacíamos todo el montaje. O sea, ya desde chiquito, ya desde pequeñito yo tenía que dar la nota. Bien. Muy bien, había que llamar la atención. Sí. Muy bien. ¿Y cuál es tu recuerdo más feliz y cuál es el más triste? ¿El de pequeñito? Sí. O el que pequeñito, adolescente, o sea, la vida. ¿Cuál es tu recuerdo más triste y más feliz en tus años hasta ahora? Quizá uno de los más tristes, el fallecimiento de mi abuela. Y más feliz, déjame pensar. Eso lo tengo que pensar, ¿eh? No sé cuál podría ser el más feliz. Quizá... Bueno, pero hay muchos entonces. Sí. Quizá sí, cuando ya nos trasladamos a ciudad, o sea, cuando mi madre... El cambio. Sí, porque además estuve muy cerca de mi madre, mi padre ya se había ido y como que uno tiene que madurar antes quizá de tiempo y era como quien daba logística en cosas y decisiones y a mi madre. Y quizá ese momento de dar ese salto y dejar una época casi y a irte adolescente que debería tener cuando viajamos de Berga a Barcelona, quizá 13 o 14. Una edad complicada Sí, para un cambio tan... Pero yo ya he sido muy grande desde muy Yo pequeño. ya era adulto desde niño. Yo fui viejo ya de pequeñito. Nací adulto. Yo ya nací bien y ahora ya me estoy infantilizando. Como Benjamin Button. Sí, vale. Es lo mismo. Bien, bueno, muy bien. Y si tuvieras la posibilidad de volver a ver a alguien que ya no está, ¿quién sería? Alguien que ya no está. Como antes decíamos, de no volver a ningún lugar y a ningún momento. ¿No a nadie? No, con todos los amores que estén ahí aún ya perdidos y los familiares y tantos referentes, volverlo a ver en este plano, en esta vida, en este time, no. ¿No? Que, no. Pero es que no es por renegar de nada, es que por intensidad yo creo que no tendría sentido sumarlo a lo conocido, a lo compartido, Un abrazo de alguien, ¿no? Que ya no esté. No. Bien, muy bien. ¿Y en qué cree Francesc Picass? ¿En qué creo? Sí. Creo en la amistad, en el respeto, necesariamente el respeto. El vínculo que con pequeños detalles se crea con la gente. Ahora estaba pensando en esos abrazos. Sí. Yo me siento muy abrazado. Siempre. Que no es necesario evocar algo físico para sentirte, ¿sabes? A alguien concreto. Yo creo que los vínculos construidos, familiares, amistades, y los que ya no están o están lejos, si ha sido cierto y ha sido intenso, siguen estando. O sea, es cuestión de hacer una apertura mental y ser capaz de recibirlo. Es decir, quien te lo dio te lo sigue dando. Y eso yo creo que es la paz, que es el no necesitar nada, precisamente ya tenerlo, que te ha abrazado sentirlo, alguna vez, ya te ha abrazado. Caduca las circunstancias, es decir, a lo mejor cambia todo alrededor y cambia eso, pero ese abrazo ya existió y ese ya lo tienes. No podemos serlo, pero tener el punto superficial de necesitar sí o sí algo y más, algo emocional, creo que nos evoca a eso, a la persecución de alguien, de algo, si ya lo tuviste y fue cierto y ya está ahí y no quieras recuperarlo, ya tienes, no seas así de ambicioso. Ya está, ya. Va.
Ay, me vas a hacer llorar. No, que me... Con la lágrima. Lágrima artificial. No, no. Vale. Con postura. Pero... Vale, seriedad. Bueno. ¿Y qué te da felicidad? ¿Qué me da felicidad? Me da felicidad. Muy amplia la pregunta, pero... Me estoy haciendo pensar. Me da felicidad, pero es que me da felicidad este momento. Me da felicidad la densidad de esto. Y además es merecida. Es decir, pero Claro no, que sí. No, pero no merecida, merecida por el esfuerzo hecho. Es decir, por todo lo construido. Y es que en esto, ahí es donde te das cuenta que existe justicia divina. Porque la vida es justa, diría María Inés. La vida es justa. Pero, siempre estamos con esa frase cuando pasa vale. La vida es justa, es sabia, María Inés sabe. María Inés es sabia. Que sí. Que sí. Que no. Hay justicia cuando las cosas se hacen así. A tiempo. Y a tiempo. Y cuando se empiezan a dar, como fue este Time, porque este Time fue así. Fluidamente, una cosa lleva a la otra. Exactamente. Y lo que no fue... esto, ya está. Y esto, no, sí, mira, está ahí detrás de esa posible sombra. Ahí está lo que buscabas. Está. Tal cual. ¿Y qué cosas no perdonarías nunca? ¿Qué cosa no perdonas nunca? Ahora, a estas alturas. A estas alturas de la vida, con toda la vida transcurrida, con lo justa hasta que el es. momento, con la vida justa como es. No tengo nada que perdonar. Es decir, si algo no ha funcionado... por algo que se te haga, que vos decís esto, yo acá no. Hasta acá es el límite. Pero no es perdonar, es decir, no es no tener algo a perdonar o no perdonar. A ver, es la cuestión de cogerte, la política ahora interna es distanciarte, por lo que decía antes, porque lo que existe, bueno, ya está, y para compartir momentos que ya no aportan, no suman, al contrario, pueden ir en detrimento de eso y empiezas a tener negatividad en relación a alguien, y yo prefiero distanciarme. El amor por ya eso está. hay límites. Sí, hay límites cuando, pues es lo que antes hablaba del respeto, que me parece lo más esencial, de unos con otros y fidelidad a la verdad compartida. Hay tantas verdades como experimentos mentales, pero todo es justo, porque palabra de María Inés. Si María Inés lo dice... Pero que hay verdades incompatibles o que se convierten en incompatibles, y por lo que decía antes, por las circunstancias, lo que sea, pues coger una distancia. Y supongo que lo que me hace poner límites es la falta de respeto y de justicia a tu verdad, o a lo que tú crees que es tu verdad, que yo soy consciente que todos tenemos una manera de entender la verdad distinta, y en un momento dado pues hay cruces de caminos y en otros hay distanciamientos y direcciones contrarias. Pero el que no haya respeto, o que sientas que no hay respeto, no sé. Bien. ¿Y qué cosas te emocionan? Me emociona. Es que estoy pensando la última vez que me he emocionado, que fue hacia ahora un ratito, en alguna de tus preguntas. Eso no sirve. ¿En alguna? En alguna de tus preguntas. Ah. Pero no, el otro día en el escenario, en el Piccadilly, estaba interpretando en el bis el primer tema, ese a capela, Sí. y a pesar de que eso Fue. ahora tenemos el helicóptero también quería participar, Él quería estar. pero sí hubo un momento que noté que se me rompía la voz. Fue un momento muy fuerte ese. Y digo, Dale. Y dije, qué momento tan fuerte. No, pero sí noté que eso tampoco me había pasado nunca, y eso me emociona por la capacidad de sentir, de darle densidad y de profundizar. Y la libertad, porque pasa eso, cuando uno se emociona cantando, es como es un momento de libertad, me parece absoluto. Yo siempre eso lo había visto. Porque uno como controla Sí, todo, claro. y no el permitirte, porque te desborda, desborda, en un momento nudo en la garganta, es como... Y eso yo lo había visto en la gente, y digo, qué capacidad.
eso digo, esto no puede ser fingido, porque No. percibes cuando eso Sí, tal cual. es real y Se de verdad transmite. no es una estructura preconcebida. Se transmite. Y que se diera eso, pues me dio mucha felicidad, sí, sí. ¿No puedo llorar? No, de nuevo no. Bien, cambiamos de tema. Viste que determinados aromas tienen memoria. Hmm. ¿Qué aromas te llevan a tu infancia? El perfume de mi abuela, y que no siempre, pero casi siempre mi hermana lo lleva. Sí. Y ¿El eso, de tu abuela? sí. Uy, qué fuerte. Y eso sí. Perfume también de mi madre, que cuando lo huelo en algún lugar Te teletransportas. Sí. Y luego el del trigo. Nosotros vivíamos en Berga, pero siempre íbamos a pasar temporadas, sobre todo los 3 meses de verano, que son las vacaciones y eso. Íbamos a Vilada, que es donde estaba la masía, la casa de la familia y eso. Y ahí se cosechaba y se hacía todo en agosto. Y todo ese olor de las cosechas y vendimias y todo eso, o sea, el campo, eso sí es infancia por ello. Incluso ahí había muchos animales, o sea, el cuidar los animales, cerdos, vacas, conejos, gallinas. Wow. Todos esos olores Sí, son los que te siempre llevan me llevan a a esos momentos. Y hablando de infancia, ¿qué música se escuchaban? ¿Se escuchaba música? ¿Y si se escuchaba qué música se escuchaba? Sí, pues se escuchaba desde Julio Iglesias en casa. Me encanta, en mi casa madre, también. Mi madre era de un romanticismo total, pero sí, Julio Iglesias, Puma, ¿El Puma? ABBA, sí, no, teníamos una variedad importante. Mi padre era más de Rolling Stones y de música ¿Más rockera? más rockera. ¿Y no tu papá? Pero mi madre era de ese romanticismo y sí, eso, los clásicos, boleros, panchos, todas esas cosas. Me encanta. Sí que empecé, cuando yo empecé a pronunciarme, sí que me fui directamente a la música catalana. ¿Esos fueron tus primeros gustos musicales? Sí, el primer gusto musical que yo recuerdo y que me ha mantenido toda la vida y que es lo que siempre me ha hecho recordar que estaba en casa, era Jack. Cuando yo hacía giras por el Luis Jack, cuando hacía giras por el mundo y eso, cuando vivíamos en Estados Unidos, es igual, Madrid, pero en Estados Unidos me acuerdo muchísimo, poner a Jack era como decir esto, aquí es de donde vienes. Porque para bien o para mal, ayer en la presentación de libros lo decía, pero es que yo pienso en catalán, ahora me estoy traduciendo, siento en catalán. Ahora te obligamos a comunicarte. Eso es un doble esfuerzo para poder escuchar mi voz interna. Pero sí, y el primer concierto que vi de verdad y que me acuerdo, y debía tener, si era antes de venir a Barcelona, debía tener 13 años o algo así, ¿Fue de él? fue de Jack. Bueno, y tenés haces un tema en Instagram. Sí, ¿Y por qué ese tema? Un trocito. ¿Por algo en especial? ¿Tu canción favorita? Ese tema es bueno, yo de Jack me costaría mucho hacer una selección. Sí, los compro todos. Una vez y otra, Todo, completo. y enfermizamente. La discografía completa. Toda. Pero ese tema es uno de los temas que habla de un duelo y de pérdida y de la gente que está en otro lugar, en otro plano, como decía, pero que está más cerca que la gente que tienes enfrente, porque los llevas dentro. Pues ese tema es vital interpretarlo en Jack. Era necesario. Bien. ¿Cuál es tu primer recuerdo? ¿Mi primer recuerdo? Sí. ¿Hay un primer recuerdo? Yo tengo un primer recuerdo. No, ¿cuál es? Yo tengo la imagen, no, en serio, sí. Tengo la imagen de mi mamá embarazada de mi hermana en la puerta del baño. Yo a mi hermana le llevo 3 años, así que debería tener 2 años, yo 2 años y piquito. Es que tú eres súper dotada. Obvio. Soy como Israel. Israel es súper dotado. Sí, claro que sí. Que sí, es un genio y es un coeficiente intelectual altísimo, seguro. Es que no necesitamos hacer ninguna prueba. No, pero a la vista, salta a la vista. ¿Tenés primero? ¿Todas ustedes tienen un primer recuerdo? ¿Sí? Tenés que hacer memoria. Uy, este sí que lo tendré que recuperar. Jardín de infancia. Son 3, 4 años.
¿no? No, ahí no, se hacen los parvulitos y esas cosas, pero sabes que creo que nunca lo he pensado. Esta me la dejo para el final. Ok. Ya si la recupero, tengo. Muy bien. Bien, pasemos a otra. ¿Y cuál es tu persona favorita? ¿Tenés persona favorita? Si tengo persona favorita. Sí. Puede ser que yo lo esté, o en la actualidad. Podemos vivir en el pasado, podemos vivir en el presente. Persona favorita. Persona favorita, sí, supongo que sería mi abuela. Mi persona favorita. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Rosé, que es, pero no Rosé, es traducido por, hay gente que lo traduce como Rosario o como Rosado. Bueno, mi abuela se llamaba Rosina. ¿Sí? Sí. Buena gente. Obvio. Buena gente. Obvio. Sí, supongo que ella es la que de pequeño, cuando hacíamos eso, teatro, y ella era costurera. ¿Ella cosía? Había sido costurera, sí. Mamá de tu mamá. Sí. Y ella me hacía disfraces y me preparaba. Y de hecho, mira, eso es uno de los recuerdos, y eso sí que era muy pequeño. Me hizo una vez como un smoking blanco, que es lo que yo quise reinterpretar en la portada de Bendición. De Bendición. Todo eso Bueno, amor. lo había hecho, no sé qué, pero sí. Eso, esa portada se inspiró en eso que me había hecho cuando yo debía ser pequeño. No de parvulitos, pero casi. Mira, un buen recuerdo. ¿Viste? Mira, ya está. Llegamos al ¿Ves? primer ¿Ves? recuerdo. Ya está. Ya lo hemos colocado. Muy bien. Venga, va. Y aquí Ya no tengo vale deberes, decir ya que no tengo no. deberes. Y acá no vale decir que no, ¿eh? No vale decir que no. No. ¿A qué le tenés miedo? Tengo No vale miedo. decir no tengo miedo. No, sí tengo. Bueno, sí. Ahora cuando... pero no me quiero poner denso. Sí, pero- yo quiero que te pongas denso. Vale. Pues me tengo miedo a mí. Ahora ya me tengo miedo a mí. Me tengo miedo a mí. No, es verdad, me tengo miedo a mí en Pero vos sabés referencia... cómo reaccionás en en determinadas situaciones, Sí, cómo te puede golpear. Y al muro, que soy muy consciente que a veces tengo la sensación que me persigue. Y por poco que me desvíe, ese muro es un acantilado que con una facilidad se puede caer impresionantemente. O sea, me tengo miedo a mí, porque no tengo nada alrededor que sea destructivo. Lo más destructivo que tengo... Pero lo has tenido soy tal yo vez, y mismo. por eso es la generación de ese muro también. ¿Cómo? ¿O no? ¿Lo has tenido o no? ¿El qué? Momentos destructivos. Digo, para levantarse ese muro y que ese muro te persiga. No, sí, no, que uno va cogiendo patrones de supervivencia y luego de Y después queda uno como a la vida. defensiva. Sí, seguro, sí, supongo que eso ha pasado tanto que... Pero no te haces inmune, ¿eh? No. Quiero decir, A la larga. yo siempre digo, yo soy consciente que me acompaña una sombra importante, pero... Pero ¿y no te pasa, porque uno vive levantando muros y uno se va encerrando, de no extrañarte, el que eras en determinados momentos, por ejemplo? De tanto muro levantado, digo, tan ponerse a la defensiva, la protección. A mí me pasa particularmente, por ejemplo, yo en determinadas situaciones extraño la que no había sido lastimada. Ya. Y vería la vida desde otro lado, o con otra liviandad, o con otra alegría, o con Sí, no tanta desconfianza. Sí, y a otro nivel, o sea, que no vivía Exacto. desde las profundidades que eres. Pero Desde sí, la oscuridad que uno llegó también a ser, pero es que esa oscuridad también es cierta. No, es parte de uno, obviamente, pero... Sí, a buscar momentos de que fueran más livianos. No, pero no liviano por sacarle peso, sino por el hecho de no estar, como dices, lastimado. de no y estar ya a la defensiva, o agrietado, exacto, o sí. oscuro en determinados momentos. Pero yo soy, a lo mejor, irresponsable por fuera, pero decir que soy responsable de mis sombras también. O sea, fingir. No hacer las mías es una negación de una parte mía. Yo ya acepto todo este cacao que a veces se convierte en este discurso interno, pero pero sí que es verdad que le tengo miedo a que esa sombra se desmadre y que no sepa controlarla. Es como una fiera que llevas y ya está, y que forma parte de la luz precisamente que hay por otro lado. O sea, si hay luz, tiene que haber sombra. No hay Siempre, otra. Si sí, no es de un tenue que creo que no vale la pena luego insistir mucho en vivir una vida
plana. No, O sea, no es imposible, aparte, no. Si hay luz, hay sombra. Y ahora Si hay mucha vida, luz, hay por qué, o sea. y ahora hay mucha luz. A ver si cuando volvemos hay mucha sombra. No, bueno. Pero intentaremos que no. No, equilibremos. Se pueden tener las dos cosas. Que sí. Seguro. Bien. Damos fe. Bien, por favor. Que necesitamos tu luz. Todos lo necesitamos. Sí. Más de todos. Sí. ¿Alguna vez fantaseaste con tener hijos o te imaginaste siendo papá? Sí. ¿Y cómo te Porque imaginaste? tener uno como yo de pequeñito era muy gracioso de pequeñito. Hasta una edad. Después todo eso empeoró durante unos años. Después evolucionó y... Luego ya, sí. Pero sí, pero yo he llegado como máximo a crisis. No soy capaz y con crisis a veces me cuesta la responsabilidad. responsabilizarte de la vida de alguien. Como ahora, viajar, organizar todos esos días, cómo él lo va a sentir, pasar, porque es de un cotidiano. Y yo muchas veces teletrabajo y estoy en casa, no sé, en horas y horas diarias, que estamos juntos, que hablamos, que no sé. Solo la gente que tiene un yaco puede entender lo que estoy contando. Bueno, las terrazas se tienen que dejar bien. Como corresponde. No, pero sí lo he pensado, pero yo no estoy destinado a tener hijos. Bueno, ahora ya casi ya no. Ya ¿Cómo? no. Si casi No, no sí. podés, tranquilamente. Sí. Casi. Pero no. Pero ¿te hubieses imaginado determinado tipo de papá? O sea, si hubieses tenido. No, hubiese sido bueno. Pero intenso, perfeccionista, Exigente. limitante no, prefiero no complicar la vida a nadie. Bueno. Bien, cambiemos de tema. Sí. Libros, CD y películas favoritas. ¿Y cuáles recomendarías? Si es que no son esas. Libro. Sí. El libro Siddhartha. de Siddhartha. Hess. ¿Me has dicho? ¿CD? ¿CD? De Jack, Bueno, ya, sí. Sí, cualquiera, pero hay uno que es Testimo, el nombre del Sí. que es uno de los primeros, que es Te quiero. No es Te quiero. Claro, la diferencia, no. Ahora ¿Te estimo no es te amo? No, sí. Te amo, claro, o te estimo, Te quiero. pero la diferencia en te estimo en catalán, bueno, que le doy esa dimensión, es que no es un te quiero, querer es como más poseer. Posesivo. Y estimar es como más dar, ¿sabes? No es tanto Ok, querer sí. algo, te quiero Sí. para mí, sino que te estimo y es más en esa Te dirección. doy mi amor, claro. Supongo que eso hace que seas más responsable en cuanto a esa relación, pero no deja de ser igual de intensa. Bueno, pues Timo sería el de Jack y el otro que me decías, ¿qué más? Película. Película como agua para chocolate. Esa La vi. conoces? Sí. Esa película me encantó. Todas las recetas que salen en ese libro. ¿Las hiciste? Sí. Porque sos muy buen cocinero. Sí. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi ¿O cuál es el que mejor te sale? Vamos con tu plato favorito y cuál es el mejor plato que plato sabes cocinar. favorito, no, que disfruto mucho haciéndolo y por el proceso. Me gusta mucho cocinar porque es muy terapéutico cocinar. Oh, claro que sí. Pero muchísimo. Sí. Si tienes el tiempo, que Sí. si no es el rancho diario, que tienes que alimentar a una familia, no sé qué, que es más complicado. No, y que ya es por obligación, ya no es por disfrute. Claro. Es algo muy biológico, pero si lo haces con tiempo, un día que no tendrás presiones externas, que podrás dedicarte a esa cocina, a ese cortecito, a todo hacerlo a su tiempo, eso a mí me relaja muchísimo. Tomando un vinito quizá. Y una musiquita de fondo. Bueno, siempre. Siempre, infaltable. Música siempre. Infaltable. Sí, infaltable. Me gusta mucho prepararlos, por todo el proceso que es eterno, como comerlos, los canelones. Canelones. Bien. ¿Y canelones de qué? De carne. Podrían ser otra cosa también. Sí, ya lo sé, pero no. Ok, Eso no hay nunca, otro canelón. Para mí ¿Qué no es hay de otra opción, carne? tiene que ser de carne Ok, picada dos bueno. veces y con toda la mezcolanza de cosas que le pongo a hacer la pasta. Claro, es como un proceso como lento porque son tantas etapas. Bueno, pero- Y aparte cuando hago muchísimos porque luego congelo y tengo Claro, frizás. tantas pequeñas y luego sí. Pero sí. Y a la familia les gusta mucho. Muy bien. Además. Muy bien. Ya os prepararé un día, va. No te lo quise decir, no te lo quería reclamar en público. Vale. ¿Y cómo es un día en la vida de Frances Picas? Pues
yo aparte de trabajar en las residencias como psicólogo y hacer los talleres de Mori, que eso normalmente lo hago por las tardes, por las mañanas trabajo para un despacho, yo llevo la patrimonial de una familia, que son todas las propiedades que tienen en Barcelona, despachos sobre todo y esas cosas, y me encargo de la logística de todo eso. Por eso puedo a veces pues eso, hacerlo desde tomarte casa. libertades. Y después, claro, no, y moverlo y no, es una familia con la que tengo muy buena relación y también una buena amistad y yo me encargo, pero trabajo solo, es decir, no tengo un despacho, pero puedo hacer compatible la vida en casa, cosas que puedo organizar, si no tengo que hacer visitas de obra o lo que sea, entre el despacho y casa, y eso es lo que me ocupa toda la mañana. Y luego por las tardes, pues eso, la práctica psicología con gente mayor. En la residencia. En la residencia que empezaste trabajando como sereno. Sí. Muy bien, Sí, sí. muy bien. ¿Y cómo es trabajar con gente mayor? A mí me pasa, por ejemplo, cuando voy a cantar a los geriátricos, yo quedo como medio ahí, medio flasheada, porque es como una línea intermedia entre imaginarte lo que fueron en sus años de juventud y verlos en la actualidad, con la vida ya encima. Me ha pasado de ir y volver y que gente ya no esté, por ejemplo, y es como fuerte. Yo quedo como rebotando ahí con esa idea siempre. Seguro. Yo empiezo, ya normalmente ya hago como mini cursillos de 3 meses. Ya no hago cursos anuales. Es muy fuerte. Hago, no sé qué, los hago 3 meses para intentar que los que empecemos acabemos. Claro. Y normalmente no se cumple Porque eso, o sea, una silla queda vacía, sí. y luego es trabajar. trabajar. Esta, ¿qué pasó? Y luego es trabajar todo ese duelo y hay gente que sí que es capaz de trabajarlo o otra gente que el compañero que tiene al lado como que se pone casi de espalda y no quiere evocar el momento porque a lo mejor es la siguiente silla que va a quedar vacía. Sí, como que está Sí. ahí latente, está Y ahí. sí que es verdad que como tú apuntabas, perdona, de que imaginarte la vida que ha tenido toda esa persona porque fue niño, me golpea mucho que fue eso. niña, que creció, Exacto. que no sé qué. Y que tenía la vida por delante y Claro, los sueños por cumplir y ahora, Sí. ¿qué? Y que la perspectiva ves que es tan Muy recorta fina. y por eso aún valoro más la gente que, en tu caso, que quiere disfrutar y en el mío que quiere aprender profundidad, ese momento que sabe que no está aprendiendo para enseñarlo, para trabajar, no, aprendiendo como para en ese momento estar muy in time. Y supongo que in time también se debe a esto, a haber visto gente que está en esa etapa de su vida, que es muy al límite y saber que eso puede variar en horas. Sí. Y ser consciente que tenemos ese momento. Y darte cuenta antes de llegar, quizá a un momento así está bien, porque puedes llegar a realizar, porque muchísima de esta gente sí tiene la sensación de que no ha vivido la vida que quería, me que da hay como pérdida. eso, Mira, a eso le tendría pánico. Miedo a mí me pasa a eso. llegar a una edad más avanzada Y que te darte des cuenta cuenta que de no que viviste ahora lo que y querías que el vivir. tiempo pasó. Así es. Y supongo que in time se debe a esto, a decir, se tiene que hacer, porque es que si no, ya no se hará. Porque llegará un momento que ya no tendrás las ganas, la energía, la fuerza, o sea... Y el no proyectar también, ¿no? Claro, Porque claro. ya hoy en día uno no proyecta tanto, bueno, Sí. al menos a mí me pasa, ¿no? Porque ya uno se va poniendo más grande y uno sabe que Sí, no. proyecto, pero Que no sí. porque uno se vaya a morir, pero Sí. las vueltas que da la vida se No. van limitando ¿Y qué es eso? Han pasado ya muchas luces, muchas sombras, no sé qué, y uno dice, pues a lo mejor ya está, era eso, ¿sabes? Y eso es conformarte. O sea, darte cuenta de que puede llegar un momento en que realmente dirás, era eso, que sea era eso. O sea, que el tono sea de decir, he vivido la vida que quería. Por eso, volverte atrás, ¿no? Profundizar tanto como seamos capaces en cada momento, y la filosofía, supongo, más esencial de este in time que hemos montado entre todos, yo creo que nos evoca a eso, a llegar a profundizar hasta donde seamos capaces de hacer, que es lo que hemos hecho entre todos. Ya está, es así. ¿O no lo crees? Sí, claro que sí. No ha profundizado loco porque ya está donde más no podía y Bueno, pero a mí un me poco pasó en más. el proceso esto que te digo, si bien era un
una proyección de meses, porque no es que estábamos proyectando acá años, pero yo hasta que no llegó agosto, hasta que no llegó esta semana, como que no terminé de relajar, porque siempre estaba, si bien nos fue saliendo todo muy bien, siempre era ahí, qué miedo, porque falta todavía, y qué va a pasar en el camino. Seguro, y esta cosa del miedo al cambio, del miedo a uno proyectar de una manera o imaginar de una manera y que... Seguro. Y si no, siempre buscar que aún se puede hacer un poco más, en ese afán de profundizar hasta esa médula que llevamos en el alma, decir, va, un poquito dándole más. una vueltita más. Y si hacemos esto, y aún podemos sumarle esto, y a ver, y probamos, y si una cosa no acaba de encajar, la podemos mejorar, y la mejoramos. Así hemos dormido esta noche. Bien, ¿y cómo te ves en el futuro? No voy a poner años, en el futuro. No muy lejano, cercano, en unos años. Renovando el plazo fijo. Renovando el plazo fijo, sí, esa expresión me la veo. Sí, yo la compré, yo ya la compré. Sí, renovar el plazo fijo es Intai, o sea, es decir, vale, es vale, un poquito más, pero alargarlo y hipotecarme, no. Proyectar otra cosa más. Llegar dignos. Sí, llegar dignos, que haga un poco de frío. Con frío, es fundamental. Eso ayuda. Y no lo sé. No lo sé porque no... ¿Por qué no proyecto? Porque no proyecto, es verdad. Dignos. Con dignidad. Mucho más, pero mucho más que dignidad. O sea, satisfecho. Yo quiero estar satisfecho. Si no feliz. Siempre, no, porque es imposible, como estos días, sentir satisfecho y tranquilo. Y en paz. Es un montón. Eso ya es mucho. Es todo. Ya es mucho. Y como última, que estás improvisada. ¿Qué consejo nos darías? También eres libre, ¿eh? Siempre. O sea, llevamos un guión, pero hay márgenes de maniobra. Dígame. ¿Qué aprendizaje tuviste hasta este momento y qué aprendizaje nos compartirías o nos aconsejarías? ¿Qué consejo de vida, saliendo de cualquier posición, no creyéndose autoridad, pero digo, ¿cuál es el mejor consejo? Te hice 88 preguntas en una. O sea, que cada uno en sus coordenadas y con sus herramientas es capaz de cambiar la vida. Yo he intentado cambiar la vida 70 veces, bueno, no, he intentado no, y la he cambiado 70 veces. Antes decías, lo de trabajar de portero, después de haber estado de artista internacional. Es duro, porque salir de una zona de confort morir y no sé y qué. volver a nacer, Claro. es eso, con cada cambio hay una muerte del que uno fue. Por eso, hablando de Folegandros, que yo lo tenía proyectado como un libro póstumo, y ayer en la presentación lo estábamos hablando en doble sentido, de que uno muere a veces, o sea, las sombras son muertes. Sí. Es decir, si las sombras son profundas, no solo es un intento de asesinato y una posibilidad de lucecita roja aquí en la frente y tiro. Tiro en la frente. Pero hay veces que uno muere y ya está bien, porque la muerte no puede ser, es decir, un final de la vida no es esa muerte absoluta de blanco y negro. Uno va muriendo, va renaciendo y hay gente que te acompaña en esos renacimientos, y cuando uno se va a otro plano, como queda dentro, eso te puede dar más luz que sombra. O sea, los duelos, aprender a pasar duelos, y eso sí que trabajándolo con la gente mayor se da mucho, pues eso de saber, vale, se te ha ido tu pareja, pero trabajar todo ese duelo y que reconvertirlo en luz es algo que se puede hacer. Pero también es necesario entender que esas pequeñas muertes van existiendo en tu vida y ya está, le das un lugar, lo sabes. Se te muere tu madre, eso es complicadísimo, es inevitable, es complicadísimo, pero aprender a convivir con ello sabiendo que ese vacío ya estará siempre, pero también lo puedes compensar con toda esa luz que te queda de los últimos momentos, de todo lo compartido, de eso que sabes que existe ya en ti,
pues supongo que es necesario. Y no me acuerdo por dónde empezamos la pregunta, porque yo ya he divagado. Este aprendizaje no, pero ya no. Y el aprendizaje es eso, es el consejo de vida. La capacidad de salir de una zona de confort, sea de lo que sea, incluso de un duelo, decir, vale, es un duelo, pues ahora voy a sufrir. Trabaja con eso. O sea, la capacidad terapéutica que tenemos con ayuda externa o con ayuda interna de volver a pensar las cosas, o sea, sentirlas. Los sentidos van por libre y tú lo percibes, pero que seas capaz de darle forma a ese discurso de los sentidos, de qué aporta o desaporta a tu vida, o sea, trabajar internamente. Es que cuando nos vayamos de aquí, tengas una fe u otra, si somos energía, que yo creo que lo somos, claro, eso ya depende de las creencias de cada uno, ya no tendremos todas estas formas que ahora tenemos. Pero yo sí creo que habrá una existencia, y esa existencia es la que creo que podemos empezar a trabajar desde aquí. Porque esa es otra, como antes decías. Y acabo. Sí, que tenemos que salir por Buenos Aires. Salir a Caminito, tenemos que ir a Caminito. Sí. Así, empezar a trabajarlo desde aquí, yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque si no lo haces, yo creo que tienes que volver a un lugar donde no lo hiciste. O sea, si tenemos la capacidad de profundizar en las cosas, utilicémosla. Cada uno, como decía, con sus herramientas, sus posibilidades y sus ganas. Pero si depende de tus ganas y depende de reinventarte por dentro para conseguir o profundizar en algo que tú crees que no es necesario, pues a lo mejor sí, es como darle una vuelta más a todo. Pues hacerlo también en esta capacidad de darnos un discurso que no sea muy constructivo, para que quizá no tengas que volver a repetir algo. Claro, o sea, una reencarnación en lo que sea, para volver a un plano donde tú no trabajaste suficiente. Es como antes me preguntabas, ¿quieres ir a un sitio ya conocido, repetirías? Claro. No. Lo mismo. O sea, yo no quiero volver aprender lo aquí. máximo, No quiero volver en esta vida a un momento pasado, como no quiero después de esta vida volver a un otra plano para recuperar lo que no fuiste capaz de hacer porque decidiste que a lo mejor no valía la pena. O sea, ver ese punto de luz donde decir, va por ahí. Tira la frente hasta el fondo, pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Ya te digo, y eso no es filosofía cerrada, depende de cada uno. Sí, y cada uno con sus herramientas. Uno, y sí. ya está. Y ya está, vámonos a ver Buenos Aires. Bien, bueno, Muchísimas gracias por a ti. la luz, por la sombra. Bien. Por la sombra, Bien. por la confianza. A vosotros. Por este in-time, estos meses de trabajo. Y no hablo más, porque me voy a aparecer. Gracias a vosotras. Gracias. ¿Te puedo dar un beso? ¡Vale! A ti. A las 4. Bueno, a las 5. Que sí. Casi. Casi. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el respeto. Siempre. Por el cariño. Siempre. Por la luz. A ver cómo sale. A ver. Va. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la
la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 30 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí!